Hola, espero que estén muy bien. En este video quiero mostrarles el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K Samsung QLED Q90T, un modelo del 2020 pero que apenas empezó a ofrecer aquí en Colombia en este 2022, en este caso el tamaño de 65 pulgadas. Mientras observan este unboxing, quiero mencionarles algunas cosas importantes. La primera es el por qué compré este televisor en este 2022 siendo un modelo antiguo. Lo primero es que se estuvo ofreciendo a un precio demasiado económico. De hecho, si se van a la página de Samsung Shop Colombia, todavía lo pueden ver a un precio realmente económico de 3 millones de pesos, ese tamaño de 65 pulgadas, o que al cambio vienen a ser $640. Sin embargo, eso tiene una razón de ser, y es que viene con panel ADS con unas leves fugas de luz que les voy a mostrar más adelante en este mismo video. La otra razón es porque, no sé si recuerdan, pero en el último día sin IVA que hubo aquí en Colombia les estuve recomendando mucho el Q90T pero de 55 pulgadas. Y teniendo en cuenta los precios, muy probablemente ese de 55 pulgadas sí venga con panel VA, que sería genial, pero no lo he podido corroborar. Entonces recuerden, este de 65 pulgadas tiene una razón de ser de que su precio haya bajado poco más de $400, y es precisamente que tiene panel ADS y que a pesar de que tiene Full Array, pueden notarse algunas fugas de luz con contenido en alto rango dinámico que les voy a mostrar más adelante en este mismo video. Una de las cosas que deben tener en cuenta es que usualmente en los televisores Samsung de gama alta o media alta, los tornillos de las bases, usualmente cuando viene con base central, vienen pegadas con cinta en una parte de esas bases por si de pronto no encontraban los tornillos en la bolsa que viene más grande. Entonces aquí los pueden ver, en este caso son 8. Aquí les muestro entonces el resumen de lo que encontrarían en la caja: las dos partes de la base central con sus respectivos 8 tornillos. También por supuesto el cable de energía que va conectado aquí en esta parte posterior del televisor. También encuentran el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía. También encuentran el One Remote. En este caso obviamente no viene con panel solar porque es un modelo del 2020, a pesar de que la caja sea ecológica y que esas cajas Samsung solamente las empezó a fabricar a partir del 2021. Y en cuanto a las entradas, este televisor cuenta con 4 puertos HDMI, uno de ellos es HDMI 2.1, el número 4 con soporte para los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencia de actualización variables, FreeSync y también G-Sync. Tiene además 2 puertos USB 2.0, una conexión para un adaptador de entradas compuestas, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. La instalación de la base central es muy fácil, simplemente unen estas 3 paticas en estos 3 agujeros y luego proceden a colocar estos 4 tornillos de esta manera, siempre en cruz, y luego apretándolos muy bien. Ya luego por supuesto colocan la base central ya unida en esta parte posterior del televisor y proceden a colocar el resto de tornillos también en cruz, y también por supuesto los deben apretar muy bien. Simplemente tengan presente que esta base central es muy pesada. Tanto así que el televisor sin base pesa 26,7 kilogramos y con la base pesa 33,6 kilogramos. Es decir que la base sola pesa 6,9 kilogramos, un peso considerable. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared en horizontal es de 40 centímetros y en vertical de 30 centímetros. En la parte posterior tiene estas ranuras en caso de que quieran una mejor organización de los cables o un mejor manejo de los cables. Lo pueden hacer tanto con el cable de energía como les estoy mostrando en este momento, como también por supuesto con los cables de las entradas, pero obviamente esto simplemente es algo opcional. Luego proceden a quitar estos protectores verticales blancos y luego el plástico protector que cubre toda la pantalla. Deben tener muy presente que en este caso este plástico sí se debe retirar porque, como van a poder notar, aquí nos indica con esta etiqueta azul que sí se debe quitar este plástico.
Deben tener esto muy presente porque muchas personas se preguntan si el plástico que viene ya como protección de pantalla, que es muy diminuto y que pareciera que se debe quitar, se preguntan si sí lo deben quitar y no. Si no se indica que se debe quitar, es simplemente el plástico o lámina protectora que cubre la pantalla que va a permanecer ahí siempre, pero este que les muestro sí se debe quitar. Y así luce visto desde uno de sus laterales. El grosor máximo aproximado de este televisor es de 3,4 centímetros y su estabilidad me pareció muy buena para ser un televisor tan grande y tan pesado. Y para estos pasos de primer encendido voy a pasarlos muy rápido porque simplemente son fáciles de seguir. Lo único que quiero recalcar es que obviamente este televisor sí reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 como de 5 GHz. También en algún momento les va a pedir que inicien sesión con su cuenta de Samsung, lo cual deben hacer o crear una en caso de que quieran descargar e instalar aplicaciones extra y también para acceder a los comandos del asistente de voz Bixby Voice. Esta review quiero empezarla con el apartado Smart. Este es el diseño del menú principal. A mí me sigue gustando más este diseño en comparación al diseño del menú principal de televisores Samsung actuales. La fluidez del sistema operativo es muy buena a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de abrir videos, a la hora de saltar de una aplicación a otra. Me gusta que usualmente las aplicaciones quedan abiertas, aunque ocasionalmente sí que se cierran o se reinician, pero la mayoría del tiempo cuando saltamos de una a otra aplicación, lo que teníamos abierto en la aplicación que abrimos primero, cuando regresamos a ella queda abierto. Aquí por ejemplo salto a la aplicación de HBO Max, quiero reproducir por ejemplo un capítulo de esta serie de La Casa del Dragón. Lo puedo reproducir muy bien en alto rango dinámico, puedo adelanta muy rápido, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Me voy atrás y si por ejemplo quiero volver a YouTube, el video que tenía abierto en YouTube pues se reproduce desde donde lo tenía abierto. Y si quiero ir a otros videos pues cargan muy rápido. También por supuesto es compatible con la función de compartir pantalla y también con la función conocida como Multiview. Por ejemplo, en una pantalla pueden visualizar la aplicación YouTube del televisor y en la otra, por ejemplo, lo que están viendo en su teléfono inteligente. También, por ejemplo, en la pantalla izquierda pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI. También es posible conectar una cámara web, en este caso a un puerto USB del televisor, pero sé que hasta ahora solamente son compatibles referencias de la marca Logitech y solamente algunas. Y también por supuesto es posible cambiar el tamaño de estas pantallas. También es posible, como ya he mencionado, sí, el hecho de conectar una cámara web o también activar la cámara del celular, cambiar la posición de las pantallas y también se puede dividir la salida de sonido en caso de que quieran que ambas pantallas suenen. También está disponible la función de modo ambiente, que para muchas personas puede ser muy útil y de hecho necesaria cuando por ejemplo quieran usar el televisor como algo decorativo, es decir, para no tener una pantalla negra en la pared. Puede ser muy útil para mostrar cuadros, imágenes personalizadas o al mismo tiempo que se muestran estos cuadros o imágenes, escuchar música. Esta es su tienda de aplicaciones que es propia del sistema operativo Tizen, propio de la marca Samsung. El espacio de almacenamiento es de 3,82 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona, ya que cada aplicación es relativamente liviana. Esta tienda de aplicaciones es muy amplia, aunque no es tan amplia como la Google Play Store. Y obviamente no se le pueden instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren en esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Algo que me gusta de los televisores Samsung es que su control remoto, o conocido como One Remote, se puede sincronizar con algunos dispositivos, incluyendo decodificadores de TV cable de algunas compañías, con lo cual con el control le pueden dar comandos tanto a ese decodificador de TV cable como al televisor, lo cual me parece genial y muy útil.
Aquí en guía de conexión pueden ver otras funciones extra, por ejemplo está disponible la función de AirPlay en caso de que quieran compartir la pantalla de un dispositivo Apple en este televisor. También por ejemplo pueden compartir la pantalla de forma inalámbrica de su laptop en la pantalla de ese televisor, entre otras cosas. Y en cuanto al navegador de internet, por lo menos aquí en Colombia sigue sin reconocer comandos en español. No sé por qué, a pesar de que este aviso indica de que en español sí es posible, pero por lo menos aquí en Colombia no se puede, no sé por qué. Pero al menos a cambiarlo a inglés, pues sí es posible acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz en este navegador de internet. Como tal, el televisor sí acepta búsqueda por medio de comandos de voz también en español por medio del Bixby Voice. Pero en este navegador, al menos aquí en Colombia, solamente la reconoce en inglés. No sé por qué, es un problema que han tenido los televisores Samsung aquí en Colombia desde el 2020. Y de hecho los modelos de este 2022 no reconocen esos comandos de voz en este navegador, ni siquiera en inglés. No sé por qué. La navegación es relativamente fácil, no es tan tediosa y la pueden hacer más fácil con su teléfono celular descargando la aplicación de SmartThings. Pero con este control remoto One Remote no es tan tediosa. Obviamente si quieren acceder por ejemplo a una página de contenido audiovisual gratuito, por ejemplo páginas de anime, en muchas de ellas va a aparecer sí o sí publicidad casi que con cada clic. Pero lo bueno es que se puede reproducir ese tipo de contenido sin problemas. Muchas de estas páginas ofrecen varios servidores en caso de que en alguno de ellos el contenido no se pueda reproducir. Pasando ya a su review en cuanto a calidad gráfica, aquí quiero mostrarles la forma en la cual pude corroborar que este Q90T de Samsung de 65 pulgadas, al menos aquí en Colombia, viene con panel ADS y es por medio de la captura de los píxeles como les muestro en este momento. Y quiero empezar primero con lo bueno que ofrece este televisor, precisamente debido a su panel ADS, muy bonitos colores. Usualmente los paneles ADS en cuanto a colores son superiores o al menos levemente superiores en cuanto a las versiones del mismo televisor que tengan panel VA. Tiene una amplia gama de colores, sin embargo si bien en cuanto a brillo también arroja altos resultados, es muy probable que la versión con panel VA en este caso pudiera arrojar un poco más de brillo. Usualmente cuando dos televisores, la misma referencia, se comparan lado a lado, uno con panel VA y uno con panel ADS, el que tiene panel VA usualmente suele arrojar un poco más de brillo, pero en cuanto a colores, vuelvo y repito, usualmente el ADS suele arrojar una mayor gama de colores. Y como tal, la experiencia al observar contenido en alto rango dinámico me pareció que es muy buena. Tiene una relación de contraste relativamente alta al activar la función de atenuación local, porque como tal este televisor soporta tecnología de retroiluminación Full Array también con atenuación local. Y como tal el contenido con mucho color se observa muy pero muy bien desde mi punto de vista. El problema es que si bien su uniformidad de colores negros no me pareció terrible, a pesar de que tiene panel ADS y gracias esto es a que tiene Full Array y atenuación local, el problema es que en algunas escenas con alto rango dinámico se pueden observar ciertos resplandores de luz. Son más notorios cuando uno hace aparecer la barra de navegación de alguna aplicación, como están pudiendo notar, pero aún cuando se esconde esa barra, esos resplandores quedan. Ya me contacté con el servicio técnico de Samsung y me dicen que eso no entra en garantía porque es como tal parte de fabricación del televisor, de la tecnología de retroiluminación, y en parte sé que tienen razón porque no es un resplandor increíblemente notorio. Probablemente, como ya soy más exigente y he podido analizar a varios televisores afortunadamente, probablemente por eso ya me he vuelto demasiado exigente y cualquier cosa que pueda notar que me moleste, pues para mí es algo grande. Yo la verdad es que pues sí, a veces sí que me molesta ese aspecto de esos resplandores en la parte baja de la pantalla en algunas zonas, pero ya si por ejemplo ustedes se concentran en el contenido o nunca han tenido un televisor de gama alta, muy probablemente este tipo de aspectos no les van a molestar y muy probablemente puedan pasar desapercibidos y que les permita ver y disfrutar muy bien el contenido de escenas oscuras
que tenga alto rango dinámico, porque como tal no se nota casi efecto clouding, tampoco se nota así mucho efecto blooming exagerado, simplemente solamente eso, esos resplandores en la parte baja que al menos a mí a veces sí que me parecen molestos, aunque otras veces sí debo decir que pasan prácticamente desapercibidos. Y al principio pensé que podría tratarse de algún problema de software y la verdad es que no, porque simplemente luego lo actualicé a la última versión, que es la 2303, volví a realizar las pruebas y obtuve los mismos resultados. Para el apartado gaming, simplemente recordarles que soporta un puerto HDMI 2.1, el número 4, compatible con los 120 Hz en 4K y con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync. Y si por ejemplo se van a las configuraciones del modo juego, pueden notar que el Motion Plus del juego no se puede activar, en este caso porque simplemente no es necesario, porque tengo conectada la consola Xbox Series X directamente al puerto HDMI número 4 y tanto la consola como el televisor ya hacen todo lo posible para que la fluidez y el manejo del movimiento en videojuegos sea el mejor posible. Su tiempo de input lag en 4K 120 Hz es de 5,4 milisegundos y en 4K 60 Hz en rango dinámico estándar 10,4 milisegundos y en alto rango dinámico 10,2 milisegundos. Lo que deben tener muy presente es que los 120 Hz en 4K no serán posibles con todos los videojuegos, solamente aquellos videojuegos compatibles con esta función harán que el televisor pueda mostrar los 120 Hz y también tiene que ver, por supuesto, la consola tiene que ser de última generación, ya sea una Xbox Series X o por ejemplo una PlayStation 5. Y por supuesto los resplandores de luz también pueden ser notorios cuando el videojuego tenga algo de oscuridad y por supuesto alto rango dinámico, como es el caso por ejemplo de este videojuego GR5. Pero vuelvo y repito, para la gran mayoría de personas muy probablemente estos resplandores en la parte baja de la pantalla no sean algo molesto. Lo otro que también pueda que sea probable es que esto pueda variar dependiendo de cada unidad. Pero por lo menos aquí en Colombia yo creo que ese bajón de precio tan brutal es precisamente por esto, porque tiene panel ADS. Muy probablemente la mayoría de esos paneles o de esos televisores con ese tipo de panel vino con ese problema de resplandores en la parte baja, que pueden ser un poco más notorios en comparación a otros televisores Samsung que también tienen panel ADS y que también tienen Full Array como tecnología de retroiluminación. Pero bueno, dejando de lado ese problema, la verdad es que el rendimiento gaming de este televisor es muy bueno en cuanto a fluidez, en cuanto a colores, muy buena calidad gráfica, muy buena experiencia de alto rango dinámico, un tiempo de respuesta que me parece bueno de 10,6 milisegundos, no está para nada mal, para que ayude muchísimo al manejo del movimiento, a la fluidez, a que el efecto ghosting, por lo menos en la mayoría del tiempo, sea prácticamente indetectable, o yo por lo menos en ese tiempo que estuve jugando no detecté nada de efecto ghosting. Y otro aspecto muy importante que aplica tanto para el apartado gaming como también al utilizar otros modos de imagen es que este televisor tiene una muy buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia. Y que además tiene un muy buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también al utilizar otros modos de imagen y al ver contenido tanto a través de aplicaciones de streaming como a través de algo conectado a algún puerto HDMI, como por ejemplo un decodificador de TV cable. Los ajustes de claridad de imagen, usualmente colocándolos en automático, muestran los mejores resultados, pero también lo pueden colocar en personal y modificar los parámetros de Shutter y de Blur o vibración y borrosidad de forma manual hasta que noten los resultados deseados. Por tales razones mencionadas, es decir, porque prácticamente no se nota nada de efecto de pantalla sucia y porque tiene un muy buen manejo del movimiento, este televisor es una muy buena opción, casi que excelente opción para, por ejemplo, disfrutar del próximo Mundial de Fútbol, para ver deportes en general u otro tipo de contenido donde en pantalla prime un solo color en un gran porcentaje. Y aquí quiero mencionar también otro aspecto muy importante y que destaco mucho de este televisor, y es su sistema de sonido. Tiene una potencia de 40 watts más 20 watts en cuanto al subwoofer, para un total de 60 watts.
rinde muy bien, muy buena fidelidad, muy buenos bajos, altas frecuencias, y en cuanto a tecnología soporta tecnologías Dolby Audio, aunque solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Pero aunque no se acceda a este tipo de tecnologías, aún así su rendimiento en cuanto a sonido es muy bueno, y aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan hacerse una idea. Otros aspectos importantes a mencionar, uno de ellos es el trabajo de escalado de imagen. En este televisor me parece que es muy bueno. Para estos resultados utilizo el modo de imagen Filmmaker. Deben recordar que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta como por ejemplo este, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Si la resolución es muy baja, obviamente se van a notar partes pixeladas o levemente pixeladas, lo cual es normal, pero la mayoría del tiempo puede pasar como algo muy tolerable. Solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno, no se van a notar partes pixeladas, aunque aún así el resultado tampoco se va a mostrar en 4K, solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen haría asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Otro aspecto importante es que gracias a su alta cantidad de brillo y también al hecho de que tiene panel ADS, todo esto en conjunto le ayuda a contrarrestar muy bien los reflejos en pantalla, tanto de focos de luz como también reflejos de luz natural provenientes de las ventanas. Por tal razón es una muy buena opción también para ubicarlo en una habitación que reciba mucha iluminación tanto artificial como natural. Otro punto muy positivo es que tiene muy buenos ángulos de visión, y esto es precisamente debido a que tiene panel ADS, es decir que los colores casi no van a perder tanto volumen o no van a lucir tan blanquecinos cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, con lo cual es una muy buena opción para ver ya sea películas o partidos de fútbol con muchos familiares o amigos. Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, realmente no me pareció tan alto, lo cual me sorprendió porque es un televisor que tiene una alta cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. Ya para terminar, si ustedes me preguntan si vale o no la pena este televisor, les diría que sí, solamente si lo pueden conseguir con ese precio que les mencioné, que aquí en Colombia está muy rebajado, 3 millones de pesos o $640 al cambio, ese tamaño de 65 pulgadas, solamente tiene ese pequeño problema o leve defecto de esos resplandores. Pero por todo lo demás es un televisor excepcional, muy completo, muy equilibrado, muy bueno para muchas cosas, sobre todo para el próximo Mundial de Fútbol, así que aprovechen. No siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, ¿lo comprarían, sí o no y por qué? Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.